Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa sin tren de su directiva Pereira, como cada 8 días con un resumen de las diversas actividades que se realizaron durante la semana. Antes de iniciar con este resumen, la invitación para que mañana 26 de agosto vayamos a las urnas y votemos 7 veces sí por la consulta anticorrupción. Bueno, y en Enfoque Semanal, uno de los gratos invitados, es Daniel Silva, el cual nos va a estar hablando un poco sobre la consulta anticorrupción que se llevará a cabo el día de mañana. Entonces, Daniel, una gran invitación para que todos los pereiranos, todos los ciudadanos vayan, voten 7 veces sí. Bueno, un saludo para todos los amigos que nos ven en las redes sociales, y el gran compromiso como colombianos el día de mañana, domingo 26 de agosto, es salir a apoyar la consulta anticorrupción. Decirles que el tema clave es en informarnos. Están en las redes sociales. Precisamente los corruptos que vamos a derrotar mañana son los encargados de colocar a rodar estas noticias falsas por cadenas de WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Entonces, decirles muy sencillamente, las 7 preguntas nos van a beneficiar a todos los colombianos. Por eso la consulta anticorrupción es importante, porque vamos a colocarle un límite, un dique a todo este desangre que tenemos como nación. Es importante mencionarles, tenemos una cifra que lo ha dado la misma Contraloría General, es que en Colombia se están robando 50 billones de pesos al año, y con la consulta pues vamos a lograr colocarle un tate quieto en parte a esto, porque también es de decirle a la ciudadanía que la gran tarea y los límites, la limitación a la consulta a la corrupción va a ser el próximo año en las elecciones de octubre, eligiendo bien. Tanto así que esto mismo es lo que ha dicho el episcopado colombiano cuando sacó un comunicado hace pocos días señalando que apoyaban la consulta en las 7 preguntas, pero que realmente la corrupción hay que vencerla el próximo año en las urnas en el mes de octubre. Entonces, desmitificar un poco las noticias falsas. Por ejemplo, no es cierto que se vaya a reducir el salario mínimo. La primera pregunta es muy clara al señalar que es quienes ganen 40 salarios en un solo mes, que son alrededor de 39, 40 funcionarios en Colombia, solo quienes ganan esto. También decirles que no es cierto que todo esto ya esté regulado en las normas. Lo que pasa es que está regulado de manera incompleta para que los corruptos puedan encontrar los vacíos legales y hacerle, como se dice, la comba al palo. Entonces, por ejemplo, el tema de no beneficios o no prisiones domiciliarias se refiere a esos beneficios que han alcanzado algunos políticos corruptos de lograr reclusión en sitios especiales como son las bases militares. Es colocarle restricción a esto. A su vez es el tema de que hagan públicas sus declaraciones de renta y su patrimonio antes, durante y después de la posesión en un cargo, así como sus familiares y quienes logren obtener un enriquecimiento sin justa causa en esos cargos, y a la vez los particulares que les sirven como testaferros, pues se haga uso de la figura de la extinción de dominio, porque la extinción de dominio no solo se aplica para temas de drogas, para temas de narcotráfico, sino para todo enriquecimiento sin justa causa. También vamos a tener la limitación a 3 periodos en las corporaciones públicas, lo cual es clave para no tener políticos atornillados a los cargos, sino que haya una renovación política en las corporaciones, para no tener más Gerlains en el Congreso, en los consejos y en las asambleas. De tal manera que esa es la invitación cordial para el día de mañana, domingo 26 de agosto, asistir con la familia, con la abuela, con la esposa, los hijos, a votar 7 veces sí. Don Fernando, parte fundamental usted en este programa, en la organización sindical, desde su posición como secretario, la invitación a los trabajadores de las empresas de servicios públicos a participar de estas votaciones. Nosotros hemos estado de frente a esta propuesta. De hecho, a través de los medios que nos hemos conseguido, hemos tratado de repartirle. Estamos visitando los frentes de trabajo, estamos utilizando las redes sociales que tenemos para invitar a todo el mundo, como decía el doctor Daniel, a la familia, a los amigos, que inclusive esto no es un problema de color político. Aquí, por el solo hecho, y valga la aclaración, de ser del centro democrático,
no les van a cobrar, no les van a eximir de pagar impuestos o de esta corruptela en que vivimos. Aquí todos estamos prácticamente inmersos y condenados si no logramos sacar esto adelante. Esto no es de color, esto no es de problema de sexo, esto es un problema de convicción, porque tristemente, si hay que decirlo, es increíble que uno tenga que no reconocer que a nosotros no nos gusta la corrupción y tengamos que salir, como han salido los grandes cuadros a nivel nacional, a suplicarle y a rogarle a la gente que salga a votar 7 veces sí. Bueno, ya para terminar, agradecerle a Daniel Silva por estar con nosotros en el Facebook Live del pasado miércoles y por estar con nosotros en Enfoque Semanal, informando a todos los ciudadanos de lo que viene aconteciendo en la ciudad de Pereira. No, agradecimiento a ustedes por la invitación, y acá estamos del lado de las luchas sociales y políticas de los sectores alternativos de la ciudad y del departamento, y gracias a ustedes por los espacios de formación a todas las personas pertenecientes a Sintraendes y a todos los seguidores de las redes sociales. Bueno, y continuamos conectados con más Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal uno de los invitados especiales en el programa es Luis Miguel Ramírez. Él es representante del Comité de Cafeteros a nivel nacional del departamento de Risaralda. Hablemos un poco de lo que viene sucediendo actualmente con nuestro producto colombiano. Bueno, Andrés, primero darle las gracias a usted por la invitación para dirigirme a todos los televidentes, especialmente a los caficultores del departamento de Risaralda, a quien tengo el honor de representar en el comité directivo, como vos mencionás, de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Nacional, donde hacen parte los ministros de Hacienda, de Agricultura y Planeación Nacional. Lastimosamente hay que decirlo, estamos pasando los caficultores no solamente de Colombia, sino del mundo entero por una crisis básicamente basada en los contratos que tienen los especuladores, los fondos de inversión, en una crisis histórica. Hace 12 años no veíamos un precio internacional en bolsa tan deprimido y tan en contra de los productores de café del mundo. Hoy vemos precios internacionales que hace 12 años no se veían. Este año arrancamos en el mes de enero con un contrato en la Bolsa de Nueva York con $1.44. Hoy estamos a 97 centavos, estamos 47 centavos por debajo de cómo empezamos el año. Hoy, acuérdense que el precio del café está dado por tres factores. Uno es el diferencial, que es el reconocimiento que dan nuestros clientes a la hora de comprar el café colombiano y café de cualquier parte del mundo. Hoy ese diferencial para el café colombiano está entre 17 y 19 centavos. El otro es la tasa de cambio. Esa nos ha favorecido de alguna forma porque por lo menos se ha sostenido y no se ha revaluado como contrario a lo que queremos nosotros los cafeteros, que es que siempre se devalúe y nos ayude a nosotros. Y la otra es el contrato de la Bolsa de Nueva York, que ese es el que nos está dando un impacto y nos está hoy poniendo a pérdidas. Qué pena, te interrumpo un poquito también ahí, y también tener en cuenta lo costoso que son los insumos de producción en el café en Colombia. A nivel Latinoamérica es de los más costosos. Sí, Andrés, eso qué bueno que tocas ese tema. También en el documento quedó redactado el tema de los fertilizantes. Para Sudamérica nosotros somos los más costosos en fertilizante. Nosotros los caficultores, lo primero que castigamos en épocas de vacas flacas, cuando estamos en crisis, es la fertilización. Bajamos los gramos de fertilizante yéndonos muy bien. En el mejor de los casos bajamos la dosis, o si no es que dejamos de fertilizar en un total. Hoy Centroamérica, por ejemplo, debido a la crisis, está dejando de fertilizar sus cafetales en un 70%. Por lo tanto, eso ve que eso queda marcado para unos años próximos que no va a haber una buena cosecha. Andrés, también hay que contar que le dijimos al gobierno, necesitamos los caficultores un alivio a la deuda. Hoy los intereses del sector agropecuario son absurdos, son muy costosos, y le estamos diciendo al gobierno, ábranos las puertas, escúchenos, ténganos en cuenta para un tema de refinanciación, donde los caficultores y en general el sector productivo del país, el sector agropecuario, acordémonos de algo, esto es un país agrícola. Este país es un país de vocación agrícola y hace un llamado al presidente y a todo el Congreso en general para que hagan algo referente no solamente del café, sino de los otros sectores agropecuarios, del sector productivo. Y es que nos haga una refinanciación en las deudas sin necesidad de perder calificación. Bueno,
También hablemos un poco sobre cuántas familias a nivel nacional están viendo perjudicadas con este tema. Bueno, Andrés, esa es muy buena pregunta. Mire, productores de café somos 563.000 familias en el país, más de 500.000 de familias dependemos del café, pero acordémonos de algo, no solamente somos más de 500.000, sino que nosotros generamos día a día 3 millones de empleos. Y acordémonos de algo, el mayor dinamizador de la economía y el mayor generador de riquezas en el país se llama el café. Del café vive el carnicero, vive el transportador, viven los bares, viven todo mundo, vive la economía, el que vende zapatos, el que vende ropa vive del café. Hoy, ¿qué estamos viendo? Estas son cifras reales las que les voy a dar. Este año, en los primeros 8 meses, con apertura del 1 de enero al cierre de agosto, los cafeteros hemos dejado de percibir 700.000 millones de pesos por solamente precio. Eso es plata que no le estamos vertiendo a la economía, eso es plata que no les está llegando a sus pueblos, a sus comunidades, al peluquero, no le está llegando ese recurso. La gente lo primero que empieza a castigar es eso, el gasto. Pero hoy lastimosamente no tenemos ni siquiera cómo cubrir ese gasto, porque estamos dependiendo realmente de los especuladores. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y seguimos atentos de la problemática que vienen teniendo los cafeteros a nivel nacional. Bueno, Andrés, a usted muchísimas gracias por abrirnos este espacio siempre tan querido con los caficultores, y seguimos trabajando en la institucionalidad, y no nos olvidemos de algo, que nosotros los caficultores y el país sí tiene cómo solucionar de cierta medida ese tema de precios, y es con el consumo de un buen café, de un café de excelente calidad. Colombia, Andrés, y aprovecho este espacio para contárselos, Colombia es el país donde el consumo, la producción total de café en Colombia es de 14 millones de sacos, y tan solo nos consumimos 1.8. En países como Brasil, que producen 60 millones de sacos, se consumen el 50%. Ahora, ¿qué pasará en la economía donde los caficultores y la gente del común, los que me están viendo, aprendan a tomarse un buen café? Que tomen café de buena calidad, realmente no es café de cualquier calidad, sino uno de muy buena calidad, y podamos así pasar de 1.8 millones de sacos a 3 o 4 millones, o por qué no a 7 millones de sacos, como lo hace Brasil y lo hace Vietnam y lo hacen los demás países productores. La solución a esta problemática realmente nace en el consumo de un buen café. Nosotros pagando por un buen café, al caficultor realmente le llega un buen recurso. Bueno, continuemos conectados con más Enfoque Semanal. Bueno, y uno de los invitados en el programa Enfoque Semanal es el profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, Guillermo Castaño Arcila. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias y muy agradecido de estar aquí con ustedes. Bueno, profe, cuéntanos en estos momentos qué es lo que viene sucediendo con los campesinos de nuestro país. Bueno, lo primero es que los campesinos están viviendo tal vez el momento más crítico que hemos vivido, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad rural campesina está a punto de desaparecer en Colombia. Pero no solo es la sociedad rural campesina como los campesinos, sino los pueblos campesinos. Colombia, en su quehacer pues, constitucional, dice que la base de su nacionalidad es la municipalidad. Entonces Colombia tiene 1.100 municipios, esa es la realidad política, esa es la nacionalidad política. 1.100 municipios. De 1.100 municipios, en el mejor de los casos, pues, no me atrevería a decir que es así, pero sí, poniéndole mucho, 100 pueden ser municipios urbanos con una relación comercial. Los otros 1.000 municipios colombianos son rurales campesinos. Y si bien es cierto que la mayor parte de la población está en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en otras ciudades parecidas, eso no quiere decir que la base política de la nacionalidad, que es precisamente el municipio, no sea mayoritariamente rural campesino. Entonces ahí está la gran crisis, porque si los niños campesinos, por ejemplo, en el caso específico de Pereira, ya no van a la escuela, porque no hay niños campesinos, porque el Volcanes se puede haber cerrado una escuela porque solo se matricularon 4 niños campesinos, porque los jóvenes campesinos ya no están en el campo están los viejos, hasta ni siquiera los adultos, sino que ya el campo quedó para los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso de violencia que se ha ejercido sobre la sociedad rural campesina está generando un desplazamiento que yo diría que es prácticamente
el final de esa sociedad rural campesina. Eso viene acompañado de otro hecho, el más doloroso para nosotros, y es cómo las grandes multinacionales convirtieron a los campesinos de ser productores, de tener una cultura, de orientar sus mismos procesos de ordenamiento territorial, de manejo de sus semillas, de tener la posibilidad de ser ellos los que tienen un territorio, quedaron convertidos en ellos los que tienen que aceptar que les ordenen el territorio y los que tienen que aceptar no solo el ordenamiento de su territorio, sino el que le coloquen el precio a su trabajo. Entonces, por ejemplo, en estos días un funcionario aquí del Comité de Cafeteros hacía la denuncia por un periódico local de cómo en el caso de Apía los costos de producción de una arroba de café son del orden de 70.000 pesos y hay muchas veces que en los depósitos le pagan 65.000 pesos o 70.000 pesos al campesino. Lo más dramático es que está regalando el café. Los insumos que la propia producción. Claro, es más costoso, los costos de producción son mucho más elevados. Entonces eso obliga a que el campesino tenga que ir al banco a pedir prestado, porque es un círculo vicioso. Si él no fertiliza, entonces no va a tener cosecha. Entonces va al banco y pide prestado. Cada vez los campesinos están más endeudados con los bancos. El final, por ejemplo, aquí no conozco muy bien, pero en las zonas de trabajo de nosotros en el Quindío son los campesinos esperando cuándo los va a embargar el banco. Entonces es también un contrasentido. De un lado, una estructura política diciendo vamos a darle tierra a los campesinos, y de otro lado la realidad de los campesinos perdiendo la tierra. Bueno, es de casi todos los sectores. El solo hecho de que se haya, pues eso viene desde la apertura económica, ¿no es cierto? El modelo globalizador, la apertura económica, y ahora los tratados de libre comercio están acabando, pues claro, un campesino no puede competir con estructuras económicas que no solo, pues, en lo concreto, no solo conservan precios justos para los productos de los campesinos de esos países, sino que llegan a subsidiar al mismo campesino. Por ejemplo, una vaca holandesa puede tener el subsidio de 2 salarios mínimos. Entonces, ese es un absurdo, mientras el campesino nuestro pues está viviendo eso que estamos hablando ahora. Ellos ven cómo en otros países subsidian al campesino. Ningún país medianamente desarrollado admite la pérdida de los alimentos. Y lo que le está pasando, lo que pasó con el trigo. Nosotros éramos trigueros, nosotros teníamos molinos para procesar trigo. ¿Cuánto duró eso? Tan pronto llegó el trigo norteamericano, el trigo gringo, sacó a los campesinos. Es una ofensiva que se está haciendo contra los campesinos para volver a pasar los alimentos a los grandes empresarios del campo. Es decir, los alimentos van a quedar en manos de 2, 3 multinacionales grandísimas y de núcleos de empresarios rurales, donde los pueblos no vamos a tener la posibilidad de tener autonomía o soberanía alimentaria, sino que ellos nos van a decir qué tenemos que comer. Lo importante es que los trabajadores, y yo voy a ser muy sincero, yo creo en los trabajadores, no creo ni en el gobierno ni en los aparatos burocráticos. Creo que la sociedad la deben de construir los trabajadores, porque el mundo del futuro va a ser el mundo de los trabajadores. Ahí teníamos al profesor Guillermo Castaño hablándonos un poco sobre lo que viene aconteciendo actualmente con los campesinos de nuestro país. Sigamos conectados con más Enfoque Semanal. Elecciones nacionales y sindicales. Participa por paz, soberanía, democracia y derechos laborales. Este 21 de septiembre participa. El evento más importante de los trabajadores colombianos. Afiliado, participa. Elecciones nacionales y sindicales. Bueno, televidentes, esta semana estamos con Carlos Marín. Vamos a hablar de lo que es el panorama político, teniendo en cuenta pues este nuevo gobierno entrante, el gobierno Duque.
pero hay muchas sorpresas allí, ¿cierto? ¿Qué nos puede contar, Carlos? ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias, Javi, y un saludo a los televidentes del programa. Bueno, pues ya sabemos que llega Iván Duque oficialmente a la presidencia, y llega básicamente pues apoyado por los industriales y los gremios económicos, por las multinacionales, en fin. En ese orden de ideas yo quisiera arrancar destacando lo siguiente. Lo primero que hace Iván Duque, ya posesionado como presidente y ya ha nombrado su gabinete, uno de los cuales y más polémicos en el inicio es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces se presentan en la asamblea de la ANDI en Cartagena a saludar y básicamente a rendirle cuentas. Todos estos gremios económicos, estas élites económicas y políticas del país e internacionales incluidas, pues tienen allí esos intereses y son quienes les han financiado la campaña. Iván Duque, como candidato de la élite económica colombiana, pues va a rendir cuentas allí con su ministro de Hacienda y comienzan a hacer una serie de anuncios en materia tributaria, básicamente, que por supuesto afecta la política social y económica de nuestra nación. Entonces allí hacen unos primeros anuncios, y hay que mirar lo que son anuncios por el momento, pero ya muestran el talante de lo que pretende este nuevo gobierno. Entonces, anuncios como ¿cuáles? Anuncios como disminuir la tasa de impuestación de renta a las empresas, ¿cierto? A las sociedades, que se traduce pues al gran empresariado colombiano, y eso cabe para el transnacional, y porque dicen pues que el 85% de los impuestos que le ingresan al Estado corren por cuenta de la gran empresa, y el 15% por personas. Entonces, bajo el planteamiento de que hay que equilibrarlo y que porque en los países desarrollados la proporción es inversa, pues entonces plantean disminuir la tasa de impuestación a las empresas en renta y subírsela a las personas. ¿Quiénes son las personas? Los trabajadores, los sectores populares, las clases medias. El argumento es que de esta manera se hacen más competitivas las empresas, y al haber mayor competitividad, entonces se genera más empleo, y ese empleo genera bienestar y desarrollo y crecimiento económico. Es el mismo argumento que este mismo ministro, cuando fue ministro también de Hacienda del primer gobierno Uribe, planteó, y a partir de allí se desmontaron los derechos laborales de los trabajadores y otra serie de cosas. Se hicieron 4 reformas tributarias durante los gobiernos de Uribe en aquel entonces, y todo eso afectó directamente el bolsillo de los trabajadores y las personas más humildes. Iván Duque en su campaña decía: el que la hace la paga, y eso es algo que repiten sus ministros, incluido Alberto Carrasquilla, que paradójicamente es el ministro de Hacienda premiado. Como ministro de Hacienda nos quiere hacer pagar más impuestos, un ministro de Hacienda que ha evadido impuestos con sus empresas offshore en el tema de Panama Papers. Entonces son coherentes, porque ellos dicen: el que la hace la paga, y a fe que nos van a poner a pagar a los trabajadores, quienes somos los que hacemos la riqueza, y quienes se apoderan de la riqueza les disminuyen o nos pagan menos. Esa es la política de estos gobiernos. Muy buen ese análisis, ese punto que nos acaba de dar en Televidentes. Desde Enfoque Semanal estaremos atentos a Carlos para que nos dé más detalles de las movidas que viene dando el gobierno y un análisis más profundo, así que continúen atentos en Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal, tomándonos un tinto con don Díaz Valencia, en estos momentos presidente encargado del Sindicato de Educadores del departamento de Risaralda, vamos a hablar un poco sobre las votaciones de FECODE. Ya hemos hablado sobre las votaciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, estuvimos también acompañando las votaciones de Sintraemdes a nivel, pues digamos que nacional, estuvimos en varias partes. Entonces nos gustaría que tocáramos el tema de los docentes y las votaciones de FECODE. ¿Qué nos espera para los docentes? Nuestra organización sindical, afiliada a la Federación Colombiana de Educadores FECODE, está en un proceso de campaña electoral, producto de la convocatoria del Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de FECODE para la elección y la renovación de la dirigencia, tanto en FECODE, en el Comité Ejecutivo,
como la elección de los delegados a la 21ª Asamblea Federal de nuestra federación. Pues a ver, primero nosotros decimos que estos eventos democráticos de los trabajadores nos permiten el fortalecimiento de la organización sindical. Por eso nosotros llamamos a todos los trabajadores, tanto de la Central Unitaria como de la Federación Colombiana de Educadores, que el 21 de septiembre, que es el día sindical electoral, que no se quede ninguno sin depositar su voto, porque es que el voto hace parte de la democracia sindical al interior de las organizaciones de los trabajadores. Votar y participar masivamente, asistiendo a las urnas, es ni más ni menos mostrarle al gobierno, a los patronos, que los trabajadores tenemos una organización sindical que merece respeto a la luz de las garantías sindicales establecidas en la Constitución Política, en la Ley Laboral colombiana y en los convenios internacionales de la OIT. Tenemos al Comité Ejecutivo 27 candidatos. Por primera vez encontramos 6 mujeres candidatas al Comité Ejecutivo. Líder, tener una representante como la profe María Eugenia en el departamento de Risaralda ante FECODE sería un gran avance para los docentes del departamento y para la organización sindical. Pues nosotros los maestros de Risaralda estamos complacidos y de pláceme porque hace muchos años, alrededor de unos 15, 20 años, tuvimos una candidata, también es presidenta del sindicato, la compañera Glorinés Ramírez, que fue presidenta de FECODE y posteriormente fue congresista de nuestro país. Hoy volvemos a postular una nueva candidata, como es la compañera María Eugenia Londoño, una docente del municipio de Santa Rosa, expresidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda, comprometida con el sindicalismo y con el cooperativismo. Ella hace parte del Consejo de Administración de la cooperativa y creemos que la llegada de la compañera, y esperamos que los maestros nos respalden en esta propuesta, para el magisterio sería una garantía de tener la presencia de la compañera en el Ejecutivo, pero también la garantía de que los problemas que hoy tiene la educación pública en el departamento se pudiera atender desde el Ministerio de Educación Nacional, porque aquí en la región los 3 secretarios de Educación lo que hacen es aplicar la política educativa, que es ni más ni menos una política de privatización que afecta la educación pública. Bueno, Dira, ya para terminar, hagamos la invitación para que el día de mañana, 26 de agosto, todas las personas, todos los ciudadanos salgan a la calle a votar 7 veces sí. Con el Día Nacional en la lucha anticorrupción en Colombia, convoca a todos los maestros, padres de familia, estudiantes mayores de edad, vecinos, amigos. Este 26 de agosto nos demos la oportunidad de derrotar en las urnas la corrupción que campea en este país, que es lo que nos tiene sumido a los trabajadores en la pobreza. Compañero maestro, compañeros que nos escuchan, recuerden, 26 de agosto, asistir a los puestos de votación, votar 7 veces sí, y para mostrarle a los políticos corruptos, a los gobernantes corruptos, que este pueblo quiere son leyes que combatan la corrupción en este país. Recuerda, vota 7 veces sí, el próximo domingo, 26 de agosto, asistiendo a las urnas de votación. Bueno, hoy teníamos a Didier Valencia, presidente encargado del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, hablándonos un poco sobre diversos temas que tienen que ver tanto con la ciudadanía como con el Sindicato de Educadores. Sigamos conectados con más Enfoque Semanal. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Para la otra semana les prometemos un análisis de lo que sucedió el día 26 de agosto y la consulta anticorrupción. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Sintraendes Pereira en Facebook. En nuestro canal de YouTube aparecemos como Enfoque Semanal de Sintraendes Subdirectiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.